Esta primera palabra sería, pues, pedirle de nuevo al Señor, con su Santo Espíritu, que nos ayude en esta mañana al predicar, al compartir su palabra, al recibir su palabra, porque hay momentos en la vida donde no siempre nos encontramos en el mejor momento, en la mejor situación, y aun encontrándonos en el mejor momento de nuestra vida o en la mejor situación de nuestra vida, siempre necesitamos que el Señor nos impulse, nos inspire, nos ayude, nos controle, nos ame y nos ponga en el corazón todo aquello que tenemos que hablar, porque como seres humanos la tendencia siempre es alejarnos de Dios, la tendencia nuestra es a desviarnos por los caminos y la tendencia del ser humano es a vivir realmente como no debemos de vivir y nos perjudicamos, nos desalentamos, nos desanimamos. No quería empezar así, pero no sé por qué estoy empezando así. Precisamente porque hoy no tengo un buen día, no sé lo que me pasa, ¿sí? No sé por qué quiero empezar de esa manera, pero llevo una semana algo raro, no tengo ganas de predicar, soy sincero, no sé. Circunstancias de la vida, momentos que uno atraviesa, no lo sé, sinceramente, algo le pasa a uno y por eso uno como siervo del Señor, ¿verdad? Pues pedimos que sea Él que nos hable. Tengo el mensaje preparado, por supuesto, pero sinceramente no tengo ánimo de predicar, no tengo ánimo de hablar. ¿Perdón? Muchas gracias, muchas gracias. No siempre uno está en la montaña, ¿verdad? En la montaña, en el pico, uno a veces está en el llano y no tiene ganas de nada, ni de venir a la iglesia. Sí, uno tiene que ser sincero, hermano. O sea, la sinceridad va por delante. ¿Sabéis por qué la sinceridad es importante? Porque entre nosotros podemos engañarnos y a veces nos engañamos. Pero a Dios no podemos engañarle. Ni podemos tener aquí una cara muy bonita y por dentro está uno que no tiene ganas de nada. Entonces, pero lo bueno de todo esto, ¿verdad? Es que el Señor está a nuestro lado y que... algo se me ha olvidado, pero bueno. Y que estamos aquí para adorarle y para alabarle, ¿verdad? Y pidiéndole eso, ¿no? Que sea Él que nos dirija, que nos hable y que nos ayude. Algo más tenía, pero se me ha ido. Pero bueno, cuando lo recuerde, pues lo volveremos a... Pues mirad, le hemos titulado al mensaje en esta mañana, Navidad es Emmanuel, que como hemos leído es Dios con nosotros, pero al tener como referencia, cogí el texto de Isaías y luego me fui para la carta de Pablo a Timoteo, ese texto que hemos leído, pues le pongo como título, Navidad es Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero le he puesto Navidad es Emmanuel, la humanidad y la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios divino y Dios hombre. Por tanto, el título es apropiado en esta mañana y en este contexto, donde como cristiano es una fecha muy señalada, muy importante, porque estamos recordando el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé especial, porque en la Escritura tenemos el nacimiento de otros bebés. Isaac, ¿recordáis su nacimiento? Samuel, Sansón, elegido, para mi criterio un poco, algunos de ellos, ¿verdad? Hay otros más que quizá no tengo en mente. A Juan el Bautista, todos ellos tenían un elemento en común. Y sabéis cómo me gusta jugar con los términos, esterilidad y paternidad. Esterilidad porque sus madres eran estériles, todas ellas, no podían dar a luz. Y paternidad porque sus padres tenían mucho deseo de ser padres y no lo conseguían. En este sentido, esto que tenían en común, ¿verdad? También tenían en común la intervención divina de Dios para que entre este papá y esta mamá, papá y mamá, pudieran venir a la vida un nuevo ser. O sea que hubo un término llamado esterilidad, hubo un momento de paternidad, pero hubo también la intervención divina de Dios, ¿verdad? Para que estos niños viniesen al mundo con un propósito que Dios ya había determinado. Sin embargo, el nacimiento de Jesús, que es el niño central en esta mañana, no venían de padre donde había esterilidad y paternidad, porque María era una jovencita en su pleno apogeo. Estéril no era.
Y José en ese momento no estaba pensando en tener un hijo, en absoluto. ¿Sabéis por qué? Porque eran novios. No podía tener un hijo. Eran novios. Entonces aquí ya meto ¿cómo se dice? Bueno, estaban comprometidos. Estaban muy comprometidos uno con el otro. Pero un compromiso para toda la vida. Esto es un matrimonio. Un hombre y una mujer para toda la vida. Este es el plan de Dios, que no es plan de hombres. Que el hombre no ha determinado que un hombre y una mujer se formen un matrimonio. Esto no es de hombre, esto es cosa de Dios. Por lo tanto, decimos sí al matrimonio permanente. Eran unos novios comprometidos en ser fieles. Esto es un matrimonio, en ser fieles. Él con ella y no había terceras personas. No a la infidelidad, diríamos aquí. ¿Verdad? Y también era un matrimonio comprometido en la procreación. Ya tenemos cuando Dios dijo, ¿verdad? Creced y multiplicaos. Sin embargo, hoy las parejas no quieren tener hijos. No quieren. Cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con personas mías, amigos, vecinos, cuando saco el perrito, aún recuerdo a una pareja que decía que no quería tener hijos, por lo que fuese, motivos sociales, económicos, lo que fuesen. Y sí tenían mascota, porque decía que la mascota, bueno, no recuerdo bien lo que decían, pero 9 millones de perros. 9 millones de perros. Así que hay personas que no quieren tener hijos porque quieren tener mascota, por lo que sea, por lo que fuese. José y María, en ellos hay algo especial, ¿verdad? En ellos sí la procreación, diríamos. Primer hijo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, que lo diríamos a continuación, pero luego José y María tuvieron más hijos. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad? Podemos decir sí a la procreación. ¿Y por qué decimos esto? Porque decimos sí a la procreación, pero de manera razonada. A veces yo bromeo, aunque cuando digo una broma siempre gran verdad, que yo quise tener 7 chiquillos, pero Dios nada más que me permitió tener 2. Y es verdad que hoy día las parejas tienen 1, 2, bien, vale. Yo siempre de broma digo, si tiene 2, pues ten 3, donde comen 2, comen 3, pero bueno. Pero sí a una procreación, pero razonada, no pese a tener chiquillos de una manera descontrolada, tampoco eso, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir de este bebé llamado Jesús? Que vino, estamos diciendo, por obra y gracia de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una joven María, de una joven doncella, virgen. Y que el nombre que le había puesto a este niño llamado Jesús se le puso su padre, el Padre que está en los cielos, no su José no le puso este nombre, ni María tampoco, fue Dios, como lo hemos leído en los textos en estos días, ¿verdad? Y que vendría para salvar al mundo del pecado. Eso está en Mateo. No lo olvidemos que Dios se ha hecho hombre para salvar al mundo del pecado. El pecado. Oh. Pecado es el problema más serio, más grave y más difícil de resolver que tiene el ser humano. Es el pecado, lo más difícil que hay. El pecado es la lacra del mundo. Y de nuevo me gusta jugar con los términos, ¿verdad? El pecado esclaviza al ser humano. El pecado condena al ser humano y el pecado inhumaniza al ser humano. ¿En qué sentido? Inhumaniza al ser humano. Bueno, vemos las guerras, vemos cuando uno ve en televisión, o sin ver en televisión, en cualquier sitio, no sé por qué me viene a la mente, o padres y madres que tienen niños, lo sabéis, ¿verdad? Tengo en mente ahora mismo padres y madres que tienen niños, ¿no?, que se separan y que el padre sabe cómo hacerle mucho daño a su madre, y lo sabe, y sabe lo que hacen, ¿verdad?, con los hijos. Y sin decirlo, sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Qué malos somos, ¿verdad? Para hacer daño a su mujer, miren lo que hacen con los niños, lo sabéis. O sea, el pecado nos inhumaniza, nos brutalece, nos hace maltratador, nos hace asesino del prójimo. Es el pecado, ¿eh? Pero estamos diciendo que sobre todo este niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios encarnado. O sea, el ser más maravilloso, más esplendoroso, más bondadoso, más poderoso, ese ser llamado Dios, Yahvé, Adonai, ¿verdad? Que ha existido, que existe y que existirá, nos ha visitado haciéndose hombre, como tú y como yo. Se ha hecho hombre. Así que en este acto de
de ser divino y hacerse humano, de su grandeza, ¿verdad? En este acto está su grandeza, su dignidad y su benevolencia. Claro, cuando quiero hablar de Navidad, está la introducción, quiero centrarme en 1 Timoteo, que es el texto que vamos a hablar ahora, ¿verdad? 3:16, que es un texto de Navidad. ¿Por qué decimos que es un texto de Navidad? Porque tiene relación con la Navidad, porque habla de la encarnación de Dios, habla del nacimiento de Dios, de Jesús, habla de su vida y de su obra en el mundo, como vamos a ver a continuación, de eso está hablando. Pero es un texto navideño. Algunos estudiosos dicen, ¿verdad?, y que tiene ritmo, que era un himno que se cantaba y que habla de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Pues vamos al texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo, ¿qué está expresando aquí Pablo en este texto? Pablo está presentando en estos términos, en este sentido, ¿verdad? Nos hace pensar y nos hace responder que en Dios no hay ninguna contradicción. Yo tengo una voz fuerte, ¿sabes? En Dios no hay ninguna contradicción. Nos ha sido revelado el misterio, el gran misterio, ¿verdad?, de esta comprensión que era imposible comprenderlo si Dios no nos hubiese hablado a cada uno de nosotros. Es imposible, ¿verdad? El misterio revelado y verdadero ha venido a nosotros en la persona de Jesús. Es una vida divinidad. Pero vamos ahora a esta expresión que dice Pablo: Dios fue encarnado en carne. Antiguo Testamento, que se hablaba de la obra maravillosa de Dios, y contaban cómo Dios había creado el mundo, cómo el Espíritu Santo se movía en el mundo, se contaba y se sabía, como judío conocía la historia, cómo Dios se manifestó a través de una zarza ardiendo y habló a Moisés, cómo se manifestó en el Sinaí, en truenos, relámpagos. O sea, Pablo sabía perfectamente que este Dios creador era espíritu y verdad, pero jamás podía tener en mente que este Dios iba a revelar en una persona, en un ser humano como él. Jamás. Que Dios en espíritu y en verdad. No podía imaginarse Pablo que Dios se haría carne. En absoluto podía imaginarse que el ser supremo, al que algunos le llaman así, ¿verdad? Nosotros lo llamamos Dios, el grandioso, el poderoso, el nunca visto, ahora se transformaría en un ser humano. Y un ser humano es algo frágil, débil, vulnerable. Y Dios, ¿verdad?, en Jesús se nos acercó. Y aquel acontecimiento, como hemos leído también esta mañana en Lucas capítulo 2, en Belén, Dios en Belén se manifestó en persona humana. Es el nacimiento. Y nacimiento y natividad significa nacimiento de un ser, claro. Y hasta el día de hoy, para la mente de muchas personas sigue siendo incomprensible que el Dios, que cuando lo hablamos lo sabemos, que este Dios supremo se pueda hacer hombre. Mucha gente con la que hablamos dice esto es inconcebible. O sea, imposible que este Dios verdadero, que Jesús de Nazaret, o mejor dicho, nos dice que Jesús de Nazaret sea Dios, esto no me cuadra. Es imposible que lo puedan entender. Claro, hace falta fe. Para entender esto hace falta fe. Pero es verdad y es cierto que Cristo es así, que Dios en Cristo se nos manifestó. Si uno piensa en Juan, y en Juan en capítulo 1 vemos cómo Juan nos describe esta encarnación. Aquel verbo, Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Veis cómo Juan nos está hablando de Dios encarnado? Nos damos cuenta que este
que este Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús es un misterio que ha sido revelado a todas las personas que quieren creer en el misterio. En consecuencia, vemos que la encarnación es Dios hecho hombre, llevando a cabo, ¿verdad?, este milagro de hacerse cercano a nosotros. Y recordamos, por lo tanto, y cerramos esta idea, en este recordatorio, ¿verdad?, que para la vida nuestra, que a veces no es nada fácil, por problemas, dificultades, circunstancias, para nuestra vida, que no es nada fácil, cualquier circunstancia en la cual podamos estar viviendo, este hecho, la encarnación, que el que Dios se haya hecho carne, se haya hecho frágil, débil, vulnerable, se haya limitado, pues nos puede ayudar, ¿verdad?, a que sabemos que en Cristo podemos encontrar siempre esperanza y amor en Él. Dios encarnado. Justificado en el Espíritu, sigue diciendo Pablo. Otras versiones, recordad que cuando uno dice, bueno, ¿qué querrá aquí decir Pablo? Uno usa otra versión y dicen otras versiones, fue vindicado en el Espíritu. Triunfó en su condición de hombre. Ha sido justificado por el Espíritu. ¿Qué querrá decir Pablo con esta frase hablando de Dios, de Jesús? Pues lo que quiere decir es que, al parecer, al mostrarse al mundo como un hombre pobre, degradado, abatido, perseguido, calumniado, deshonrado en el mundo, porque esa era la imagen que para muchos tenían, a pesar de presentarse así, incluso para los mismos discípulos, ya Cristo ha sido asesinado, ya lo hemos perdido todo. No importaba tanto, esa es la idea que aquí Pablo está expresando, no importaba tanto lo que parecía ser, porque estaba velado en carne, que Dios en su plenitud y en su manifestación poderosa, como hemos dicho, se hizo y se limitó en hombre. No importaba tanto lo que parecía ser un hombre normal y corriente, que no lo era, porque era Dios, pero que fue justificado por el Espíritu, fue levantado, fue mostrado al mundo como el que era el Dios verdadero, el verdadero Mesías, el Dios verdadero, además de ser también el hombre verdadero. Ya que había muchas falsas imputaciones, ¿verdad?, que eran desmentidas por este hecho, ya que muchos decían, este no es el Mesías, este es uno que blasfema, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y Él se atrevió a perdonar también los pecados. ¿Veis lo que está ocurriendo? Entonces, esas falsas imputaciones eran desmentidas cuando fue levantado por el poder del Espíritu Santo de la muerte. Eso es lo que significaba. Por lo tanto, el Espíritu Santo demostró, Dios mismo, la persona del Espíritu, demostró, ¿verdad?, que la divinidad y la humanidad estaban en Cristo. Pero también dice el texto, también nos dice, no me sale, no, ya, visto por los ángeles. Claro, Pablo creía en los ángeles, sí, sabía que estaban los fariseos y saduceos y algunos grupitos no creían en los ángeles. Pero Pablo sí, ¿por qué? Porque tuvo experiencia con los ángeles. Y porque creía en los ángeles. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo? Que fue visto por los ángeles, y mi pregunta fue, ¿Pablo se refiere a que los ángeles lo vieron en el cielo? Es que ahí me surgió una pregunta que no pude contestarla. Y la dejo ahí. Quiero seguir investigando. ¿Cómo era el pre-Jesús? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo era este Jesús antes de ser carne? Porque el Dios Jesús lo conocemos porque lo vimos visiblemente. ¿Cómo era? Antes de descender, lo dejo ahí. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Que los ángeles lo vieron en el cielo o lo vieron en la tierra en Belén? Bueno, mi mente y nuestra mente nos dirige al texto que hemos leído en Lucas capítulo 2. Nos dirige a que los ángeles lo vieron por vez primera, porque se encarnó y salió desde el vientre de María, lo vieron en el pesebre de Belén, ¿verdad? Y lo anunciaron los pastores. No temáis, lo hemos leído también esta mañana, no temáis, dijo el ángel y luego la multitud a los pastores, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y repentinamente se escuchó gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Así que los ángeles estaban viendo y presenciando, vieron el alumbramiento de Dios hecho hombre. Lo comunicaron a los pastores y los pastores, como todos sabemos la historia, fueron a adorarle. Otros estudiosos dicen que estas palabras de Pablo, visto de los ángeles, tiene que ver, dicen algunos de ellos, ¿verdad?, que es lo que es ver a Jesús antes de bajar a la tierra, en el cielo. Otros dicen que tiene que ver con el hecho de verlo en la tierra, o en su ministerio. Y otros dicen incluso que tiene que ver con el hecho de ascender con poder y gloria al cielo. ¿Verdad? Sea lo que sea, sí sabemos que los ángeles, como también estamos recordando, jugaron un papel importante en la vida de Jesús. Recordáis que los evangelios, en este caso Lucas creo que es, no sé si también lo dice Mateo o Marco, no recuerdo ahora, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, preparándose para la muerte, ¿verdad?, fue asistido por los ángeles. Recordad aquel texto, los ángeles vinieron y le asistieron, le ayudaron. Por lo tanto, estamos diciendo que, vistos los ángeles, está hablando de la importancia de su nacimiento y de su papel como Mesías prometido en la Biblia. A eso se está refiriendo. Y si vemos ahora, predicado a los gentiles. Claro, Pablo sabía perfectamente lo que significaba esta frase, que era predicado a los gentiles, ¿verdad? Jesús de Nazaret, Dios encarnado, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, y ahora que venía al mundo, venía a salvar al mundo, no solamente a Israel, no solamente al pueblo de Israel, sino que venía a salvar a todos los pueblos y a todas las naciones. Cristo, en su conversión, Pablo, recordé, en el camino de Damasco, escuchó la voz de Cristo audiblemente. Pablo estaba escuchando audiblemente a Dios en Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? Y en su llamamiento, en su conversión, Pablo no solamente el mismo día en el camino de Damasco fue llamado a creer, a la conversión, fue llamado también al ministerio. Lo te he puesto para que sea testigo a los gentiles de la obra de Dios, pero para eso va a sufrir y va a sufrir mucho. ¿Recordáis esas palabras, verdad? Así que Pablo fue hecho testigo para predicar de Cristo, ¿verdad?, a los pecadores, a los gentiles. Este Dios encarnado, justificado y visto en el mundo, ¿verdad?, ahora venía también para ser predicado a todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy se continúa predicando de Jesús. Esta salvación de Cristo, de la buena noticia, sigue llegando a todos. Y nosotros, como iglesia, también lo seguimos anunciando, ¿verdad? Y hay personas que necesitan escuchar este mensaje de salvación. Por lo tanto, decimos que este texto, esta expresión, se está hablando de la importancia del mensaje de amor y de salvación de Jesús para todas las personas. No importa el origen, ni la cultura, ni la religión, porque lo que salva es Jesucristo. Así que este mensaje debe de llegar a todos. Siguiente. ¿Ha salido? Sí. Creído en el mundo. Claro, Pablo está expresando que Dios ha sido creído en el mundo, es decir, que lo está afirmando. Dios encarnado, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, es creído en el mundo. Dios ha conseguido su objetivo, enviar a su hijo para salvar al mundo. Lo ha conseguido. La misión y la tarea de Jesús, manifestarse al mundo para ser reconocido como Dios, para salvarnos del pecado, lo ha conseguido. Misión conseguida. Así que Pablo, cuando está escribiendo, Pablo escribe a Timoteo, algunos dicen que, si no recuerdo mal, años 60 o 70, en el siglo I, años 60 o 70 o 50 o 70,
Sin que estamos diciendo que Pablo, sabemos que como misionero llevó el Evangelio a Europa. Claro, Pablo está hablando del mundo conocido. Recordad que en el siglo I no se conocía, porque ¿cuándo se descubrió América? En el siglo 1492, siglo XV. Los europeos no sabían que existían las Américas. En el siglo XV se descubrió América. Por lo tanto, para este contexto, el mundo conocido, ya había mucha gente que habían creído en Cristo. Muchos eran cristianos. Mirad, uno mete en internet y recordad que aunque uno entra en internet no le hacemos mucho caso a muchos información, pero por lo menos es orientativo, ¿verdad? O sea, la información que comparto ahora es orientativa, pero lo que uno está en internet no todo es cierto, ¿eh? Pero nos sirve como referencia. La población mundial es de 8.000 millones de habitantes. Pues dicen que 2,5 mil millones son cristianos. Esto no hay que ser muy listo para saberlo. O sea, 1/3 de la población es cristiana. Hombre, si indagamos mucho más, lo sabemos. ¿Qué son cristianos? Son cristianos nominales. Cristiano es todo aquel que va a la iglesia cristiana. Pero todo el que va a la iglesia cristiana es un verdadero cristiano. Por lo tanto, católico, protestante, estamos hablando de términos generales, ¿ok? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Mira, la ONU reconoce, son datos que saco de internet, repito, son orientativos, la ONU reconoce que existen 195 países en el mundo, aunque hay más, otros países no están reconocidos, pero digo, es una orientación. De estos 195 países reconocidos por la ONU, se dice o se cree que 157 tienen población mayoritariamente cristiana. O sea, hay una gran población cristiana. Es decir, esta es mi aportación, claro. Dios está empeñado en que la gente conozcan a su Hijo y se salven. Pablo está empeñado, no sé, que Pablo ya no existe, Pablo estuvo empeñado en que la gente conociera a Dios y se salvase. Las iglesias misioneras, las que son misioneras, las que no son misioneras, no. Las iglesias misioneras están empeñadas en que el mundo reconozca a Dios en Jesús y se salve. Están empeñados. Muchos estamos empeñados en que la gente escuchen y crean en Dios y en su Hijo Jesucristo. Claro, nos preguntamos, no sé por qué esa pregunta, pero me sirve como referencia, desde las Navidades pasadas hasta ahora, que ya ha pasado un año, ¿qué hemos hecho nosotros en favor de esta misión de Dios? ¿Hemos hecho mucho? ¿Hemos hecho poco? ¿Hemos hecho poquito? ¿Creéis que podemos hacer algo más? Si uno se evalúa como iglesia, ¿qué hemos hecho como iglesia para participar en esta misión de Dios? ¿Pudimos haber hecho algo más de lo que hemos hecho? Bueno, por lo tanto, cierro esta idea diciendo, ¿verdad?, que Dios quiere que todos crean en Jesús y Dios quiere dar fe suficiente para que todos crean en Jesús. Y aquí quiero hacer una paradita. Por esas tendencias que hay de filosofía y de teología, aquí hago una paradita, ¿verdad? Repito la idea. Dios quiere que todos los hombres crean en Jesús. Y Dios quiere dar fe a todos los hombres para que crean en Jesús. Aquí quiero hacer esta paradita que estoy diciendo, ¿verdad? Ya que Pablo, el mismo Pablo que escribe este texto, cuando uno memoriza y luego no repasa, se olvida. No sé si en primera de Timoteo 2:4, no importa tanto. Que dice, ¿no? Rogad por todos los hombres, rogad por todos los hombres para que vengan al conocimiento de Cristo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Todos o solamente algunos? Todos. Palabra de Dios. Y lo escribe Pablo. ¿Veis? Que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Eso lo dice 1 Timoteo 2:4 o 2:5, o si no, buscarlo. Perdón, gracias. ¿Ves? ¿Cómo es bueno memorizar, tener la escritura en la memoria? Dice que todos. Entonces, ¿Dios quiere dar fe a todos? Sí. Pero cuando alguien recibe esa fe, uno dice, esto es un rollo patatero. ¿No suena esta frase? Porque yo la dije, ¿eh? Antes de convertirme yo decía, esto es un rollo patatero. Esto me quieren comerme la cabeza. Esto es religioso, ¿veis lo que está pasando? Entonces, ¿Dios quiere dar fe a nuestros seres queridos para que crean? Sí. Nosotros seguimos orando para que Dios siga regando, pero depende también de ellos de que diga, esto yo quiero creerlo porque... Entonces, ¿Dios quiere la salvación? Sí. Dios sí quiere. Siguiente.
¿Me lo pasáis, por favor? Recibido arriba en gloria. ¿Está en pantalla? O sea, Pablo, que conocía personalmente a Cristo, como lo hemos dicho en el camino de Damasco, que recibió la revelación del Cristo glorificado, el Cristo ascendido a los cielos y ahora el Cristo glorificado, porque está en la gloria, que es el que estaba hablando con él, de manera audible. Dios hablaba de manera audible y habló a Pablo. Y él comprendió, ¿verdad?, que este Mesías del Antiguo Testamento, pues como buen judío tenía todo ese conocimiento, este Jesús de Nazaret, claro, él comprendió que era este mismo Dios en la persona de Jesús que murió en la cruz por los pecadores, que redimió al mundo de su pecado, que este Jesús que resucitó como las primicias, ascendió a los cielos, ahora era el Cristo glorificado, recibido arriba en gloria, glorificado. De hecho, si uno lee Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, ahí encontramos: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, que a veces uno no repasa, se lo olvida, el cual siendo Dios, no quiso ser como Dios, ni forma de Dios, sino que se humilló, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y obedeciendo hasta la muerte de cruz. Y entonces Dios lo levantó y le dio un nuevo nombre, el nombre de Jesús, para que todos rodillas se doble y confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Eso creo que lo añado yo. ¿Veis lo que está ocurriendo? Ahí está la gloria del Señor. Ahí está en la gloria, ¿verdad? Ahí está. Por lo tanto, cerramos esto diciendo que cumplió su misión, ¿verdad? ¿Cómo? Dios vino en forma... llegó a Belén, Dios en Jesús llegó a Belén, ascendió desde el Monte de los Olivos, concluyendo la misión que está ahora en el cielo, y ya ha concluido su parte, ¿verdad? Colocamos ya el último. Y para terminar, este texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es el fundamento de nuestra fe. Es fundamento de nuestra fe. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios divino y Dios humano. Y vino para reconciliarnos. Estamos en víspera de celebrar la Navidad esta noche. Esta noche, en familia, vamos a celebrar la Navidad. Y sabemos que hay hogares cristianos, ya estoy terminando con esto, donde hoy, día 24 de diciembre, la Navidad se va a convertir en una cena familiar, regalos, familia, momento entrañable, velas, pero ni se va a hablar de Jesús, ni se va a pensar en Jesús, ni va a estar Jesús muy presente. Nada de eso, ¿verdad? Una comida, regalos, eso digo, mención, nada de Jesús, nada de Dios, nada de su venida, nada de su amor, nada de eso. Sin embargo, con nosotros, que vamos a ir al día 24 de diciembre, tenemos presente a Jesús, tenemos presente su nacimiento, que Dios verdaderamente hombre y Dios verdaderamente divino nos ha visitado por su amor para salvarnos a todos nosotros. Porque Dios en esta noche nos bendiga y nos guarde y nos ayude en todo, en el nombre de Jesús. Amén.